Bienvenidos a El 30 Te Ayuda, un programa pensado para servirle a usted. Gracias por acompañarnos como cada tarde entre las 4 y las 5 por la pantalla de Canal 30. Llegamos a usted por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, en Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Nuestras vías de comunicación, siempre las reiteramos, somos enfáticos en aquello para que pueda derivarnos alguna materia que pueda generar algún grado de problemática que usted quiera exponer ante la opinión pública, como también aquellos actos de beneficencia que requieren de la colaboración y contribución de todas y de todos. 732561630 es nuestro teléfono, 732561630. También estamos en el WhatsApp del programa, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989, en el facebook.com/Canal 30 Oficial y, por cierto, en nuestro nuevo sitio web, canal30.cl. Agosto, mes de la solidaridad, mes de la juventud, mes de las niñas y los niños, mes del corazón también. Y evidentemente que debemos asimilar una serie de cuidados respecto de la funcionalidad de nuestro músculo cardíaco, que es clave para nuestra propia subsistencia. Y por lo mismo es que queremos abordar esta temática y sus derivaciones patológicas, como es habitual cada semana, con una profesional de la Clínica San Javier de la Comuna Loncomillana, como es el caso de la destacada enfermera en la materia, María José Vázquez. María José, como siempre, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Mucho gusto, José. Buenas tardes. Agradecer nuevamente la invitación que ustedes como canal nos hacen, y la verdad un tema bastante interesante e importante de educar a la población. Bueno, cuando hablamos del mes del corazón, automáticamente vienen a la memoria una serie de complicaciones que pueden estar asociadas al funcionamiento de nuestro músculo cardíaco, las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo se identifican? ¿Qué son en sí mismas? Claro. Es súper importante el término que tú empleas, José, al hablar del corazón como un músculo, ya porque esto nos va a dar la clave de lo importante que son estas enfermedades y la importancia que toma la prevención. Ya, muchas de estas enfermedades en un 70% son prevenibles, y es porque el corazón, al ser un músculo, nosotros lo acostumbramos, lo podemos forzar o redistribuir de alguna forma según diversos factores de riesgo que están presentes en la comunidad. ¿Ya? Las enfermedades cardiovasculares son un importante tema de salud pública a nivel país y a nivel mundial. En Chile ocupa la primera causa de muerte a nivel país, también es la primera causa de muerte en gran parte del mundo. Y a nivel de estadísticas, por ejemplo, dos de las enfermedades que son las más destacadas dentro de las cardiovasculares, que son el infarto y el accidente cerebrovascular, pueden alcanzar incluso un promedio de 70 muertes por cada 100.000 habitantes. 70 muertes por cada 100.000 habitantes. Sí. Es una cifra bastante alta, lo que tiene que invitar evidentemente un llamado de atención por parte de la ciudadanía y poder comenzar a reconocer algunos riesgos. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que podrían ocasionar alguna dificultad cardíaca y que evidentemente puede ser sintomática, o alguna cuestión que con el paso del tiempo puede ser convergente y derivar justamente en un problema de esta magnitud? Claro. Como mayoría de las patologías que hay a nivel mundial, tienen una importante carga que son de factores de riesgo modificables y no modificables. Ya los modificables siempre van a estar ligados a los estilos de vida, ya sobre todo los que no son saludables. Lo que más destaca dentro de las enfermedades cardíacas son el consumo del tabaco, ¿ya? El cigarrillo es el principal componente tóxico, que es como el principal aliado de la gran mayoría de las enfermedades en el mundo. El tema de la nicotina, por ejemplo, causa un efecto específico en las arterias del corazón, que es lo que hace más propenso el tema de que éstas se vayan tapando y que se vaya generando algún tipo de desgaste, ¿ya? O algún tipo de trombo a futuro que pueda ocasionar, por ejemplo, un infarto. Así que el cigarro, el consumo del tabaco es la primera de estos factores de riesgo, el más importante. Ya sumado a esto está, por ejemplo, el sobrepeso, que es muy presente sobre todo en nuestra sociedad. Ya la sociedad chilena, la región del Maule también tiene una importante tasa. Se habla de incluso a veces hasta un 70% de la población chilena tiene antecedentes de sobrepeso u obesidad, ¿ya? Y lo más destacado, lo más problemático y preocupante es que muchas de estas tasas son infantiles. Ya hay mucha obesidad en los niños, se está viendo en el tema de los colegios, adultos jóvenes que presentan un mayor riesgo porque tienen mayores años para poder desarrollar algún tipo de complicación cardíaca futuro. Cuando hablamos de sobrepeso u obesidad infantil,
¿Qué ha provocado que durante los últimos años se experimente este incremento tan notorio y arroje riesgos que pueden ser bastante significativos en la salud de esas personas que desde la más tierna infancia comienzan a experimentar problemas asociados tal vez a una mala cultura nutricional, si lo pudiésemos ver desde ese punto de vista? ¿Qué factores podrían ser determinantes para eso y que convergen justamente en esta otra problemática que tiene directa relación con el comportamiento de su condición cardíaca? Claro, hay diversos estudios que hablan de la malnutrición infantil y muchos ven la principal causa en que, por ejemplo, en nuestra sociedad, la sociedad chilena, hace muchos años se hablaba de una malnutrición, pero ligado al otro extremo, como al bajo peso. Ya anteriormente en nuestro país los niños morían de hambre, los niños morían porque no cumplían, por ejemplo, un peso más saludable, no había muchas instancias para poder educar a la población. Esto fue un cambio que se fue dando a través de las décadas, tanto a nivel de las nutricionistas, matrona, enfermera y todo el equipo multidisciplinario, para educar sobre, por ejemplo, la importancia de la lactancia materna, y lamentablemente es como que nos pasamos al otro extremo, ¿ya? Y se ven muchos niveles de obesidad y sobrepeso. Pero más que nada yo siento que se ve reflejado sobre todo en las estadísticas, porque a nivel ministerial del MinSal se han hecho diversos estudios y diversos programas para poder detectar esto a tiempo. Ya hay, por ejemplo, el mismo tema de la JUNAEV. La JUNAEV viene ligada a muchas veces a un programa que se ve en el colegio, donde se le hace algún tipo de examen preventivo a los niños, se está midiendo más que nada el peso, la estatura, entonces al haber mayores antecedentes también se ven estos mayores reflejados. Ya hay otras campañas, por ejemplo, el tema de los etiquetados que también instauró el MinSal. Por ejemplo, en algunos lugares como en el cine ya no venden cosas que sean llamativas asociadas al azúcar, por ejemplo, con monitos o con dibujos animados, para que no fomentar esa compra o ese comercialismo que la gente lo asume al placer de consumir, por ejemplo, algún tipo de alimento rico en carbohidratos, rico en calorías. O sea, desincentivar el consumo de aquellos alimentos que de alimento poco tienen y Claro. que en el fondo hemos pasado, si lo pudiésemos decir así, perdón por el ejemplo, pero de la cultura del raquitismo a la cultura de la papa frita, Sí. y que en el fondo ha provocado también que con la irrupción fuerte de los últimos 10 años al menos de este tipo de dispositivos, Claro. los teléfonos móviles, las tablets, muchos niños y niñas hayan dejado ese hábito con el que nosotros crecimos, de la actividad física y deportiva, de salir a jugar en comunidad, y que en el fondo significa que estén todos pegados al teléfono, practiquen poca actividad física y por lo mismo estén causando serios estragos que en el futuro pueden desencadenar complicaciones cardiovasculares severas en esa población que en un momento determinado será la que tome decisiones, ¿no? Claro, es impactante el cambio que se ha ido analizando en los últimos años, sobre todo en sociedades como la chilena, que forman parte de muchas culturas que vienen relacionadas, por ejemplo, a Estados Unidos o al tercer mundo que se denomina. Ya, pero sí, lamentablemente está directamente relacionado el tema, como decía, de la obesidad, de la malnutrición, de alimentos ricos, por ejemplo, en fritura o dieta rica en carbohidratos, el tema de las gaseosas también. El mismo tipo de adicción que se podría mencionar a las bebidas, a la Coca-Cola, por ejemplo, y también el realce que han significado tanto en niños como en adultos el tema de consumir, por ejemplo, bebidas energéticas, ¿ya? O estas bebidas como Gatorade, Powerade, todo eso va influyendo de alguna u otra forma, ¿ya? Y ligado al sobrepeso siempre va a estar el tema de la actividad física, porque obviamente la malnutrición es por un lado, pero al realizar menos actividad física se fomenta este sobrepeso y a la vez significa un mayor riesgo cardiovascular. Ya las recomendaciones que da la OMS a nivel mundial es de realizar ojalá 30 minutos diarios todos los días por la semana, contabilizar sobre los 175 o sobre los 200 minutos de actividad física, ¿ya? Pero cuando hablamos de actividad física es ojalá una actividad que al paciente lo deje cansado, a la persona empieza a sudar o empieza a aumentar el ritmo cardíaco. Ya tampoco sirve, por ejemplo, una caminata lenta, sino que tiene que ser una actividad que vaya fortaleciendo algún tipo de ritmo cardíaco, por ejemplo. O sea, puede ser una caminata, pero bastante más intensa, Claro. En el fondo. Todo esto en función de los factores de riesgo que hace un momento tú mencionabas, María José, sí, y donde principalmente se identifica el consumo de cigarrillo y la obesidad o sobrepeso. ¿Qué otros factores de riesgo también podrían influir en problemas a futuro del funcionamiento cardíaco? Sí. Aparte de eso, de los modificables, también tenemos el consumo de alcohol,
que ligado al consumo de cigarro es uno de los principales componentes de gran parte de las patologías, ¿ya? Y relacionado a los factores de riesgo que no son modificables son lamentablemente la edad, el sexo, que últimamente ha tenido bastantes variables, porque se hablaba mucho de una población masculina que estaba más favorecida quizás para presentar algún tipo de enfermedad cardiovascular. Pero actualmente, con los últimos estudios que se han hecho a nivel país, se ha logrado una equiparancia entre la mujer y el hombre, ¿ya? Se habla, por ejemplo, de un porcentaje de un 34% de mujeres y un 33% de hombres. Incluso las mujeres han sobrepasado. Y lamentablemente suele estar relacionado a edades críticas que puede presentar la mujer, como en el tema de la menopausia, por ejemplo, el factor hormonal, que significa que a la larga es un factor protector para el grupo femenino, y que eso puede desencadenar mayores patologías. Por ejemplo, el impacto del cigarro en la mujer es mucho más dañino, ya por el tema fisiológico, por el tema de anatomía. Entonces, lamentablemente, las mujeres que son expuestas, por ejemplo, a hipertensión arteriales sostenidas, que son poco controladas, o infarto agudo al miocardio, o accidente cerebrovascular, tienden a tener mayores complicaciones y a fallecer. Y al margen de esa situación, María José, ¿qué es lo que podemos hacer para comenzar a superar estos indicadores que son tan elocuentes y que dan cuenta de una situación bien preocupante, no tan solo a escala nacional, sino que puntualmente en el territorio maulino, y donde comunas como Talca, Maule, San Javier, Villalegre o Linares, por sus costumbres o sus hábitos arrastrados a lo largo de los años, han tenido también este tipo de problemáticas que se van incrementando, y donde también la calidad de vida o el ritmo de vida de muchas personas que trabajan mucho versus una cuota de descanso, de dedicación para sí mismos, también está teniendo algún grado de impacto. Claro, es súper importante lo que tú mencionas, porque por ejemplo lo último que nombraste, que es el estrés, es otro de los grandes factores que pueden ser modificables, o muchas veces tampoco tan modificables por los estilos de vida que están surgiendo. Ya la carga horaria, el tema de la familia, por ejemplo, los trabajos, el mismo tema que se está viviendo como a nivel país de política, el tema del dinero, de la inflación, todo eso tiene alguna repercusión extra en cada persona, que va a ser de forma distinta para cada uno. ¿Ya? Y lo otro importante dentro de los factores de riesgo que no se modifican son los antecedentes familiares, porque lamentablemente muchas de las personas desconocen la historia clínica familiar de su grupo, y muchas veces estas enfermedades pueden ser prevenidas a tiempo con algunos exámenes diagnósticos, por ejemplo, pero si no se tiene la certeza de que mi papá o mi abuelo o mi hermano falleció de esto, no va a tener nunca la persona instaurada en sí este riesgo o esta complicación que puede padecer. María José, bueno, eso desde el punto de vista de los riesgos. Ahora, ¿qué podría causar, además de estos riesgos, algún problema de carácter cardiovascular? Sumado a todos estos factores, la verdad es que la prevalencia es muy alta, y el llamado más que nada a la población es a la prevención, ¿ya? De estas enfermedades cardiovasculares, que significan un importante número, porque hablamos de la primera causa de muerte a nivel país y a nivel mundial. Se habla de que sobre el 70% de estas enfermedades pueden ser prevenibles, ¿ya? Entonces, más que nada, el llamado es a la educación, a fomentar estilos de vida saludables, a ayudar a la población a alertar de este tipo de síntomas, porque muchas de estas enfermedades, por ejemplo, la misma hipertensión o la diabetes, que pueden generar algún tipo de patología extra, son tratamientos, o sea, son patologías que se pueden tratar, que tienen algún tipo de control, que requieren una adherencia del paciente tanto a los medicamentos, a los controles médicos, o a realizarse algún tipo de examen. ¿Cuál es ese signo que podemos reconocer, ese síntoma que ya comienza a ser un poquito más notorio y que podría empezar a encender luces para que nosotros podamos entender que algo no está funcionando bien y tomar decisiones rápidas, acudir a un especialista, realizar el chequeo correspondiente y tratar de cambiar las conductas o estilos de vida? Hay muchos síntomas o signos que pueden aparecer, y eso más que nada va a estar delimitado por el tipo de patología. ¿Ya? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, hablamos de dos grandes grupos que son los que van a desencadenar este tipo de patologías, que son la hipertensión y la diabetes mellitus, ¿ya? Ambas patologías son ingresadas actualmente al sistema del GES. Eso significa que al paciente se le garantiza el diagnóstico desde la sospecha, se ingresa al programa, por ejemplo, en el nivel público acceden
tengan los tratamientos farmacológicos sin necesidad de comprarlos, y a todo el seguimiento que esto conlleva, que sea nutricionista, enfermero, electrocardiograma anual, por ejemplo, y en el nivel privado también tienen algún tipo de seguimiento. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de hipertensión y diabetes, los primeros grandes síntomas que pueden haber van a ser, por ejemplo, un cansancio corporal, ya un cansancio que no se explica, que no está relacionado, por ejemplo, a una actividad física constante. Ya el tema de estos tipos de bochornos o calor interno, por ejemplo, que también puede significar algún aumento de presión, el tinnitus, que es como el pitito en el oído constante, los dolores de cabeza frecuentes también. Estos son el primer llamado de atención, sobre todo con la hipertensión. ¿Ya? En cuanto a la diabetes, puede haber sobre todo algún tipo de antecedente familiar o algún tipo de fatiga o de decaimiento asociado no al consumo de alimentos. Ya, por ejemplo, estos tipos de ayunos prolongados que se suelen hacer, que a cierta hora, por ejemplo, empieza a afectar ya más, no se pueden realizar algún tipo de actividades, hay alguna visión borrosa, o que no se está escuchando bien, así como una sensación de eco, y también la sudoración. Ya puede ser una sudoración incluso extrema, que un paciente que esté empapado en sudor, sin causa aparente, por ejemplo, sentado o conversando con alguien, y empiece con estos síntomas. Y lo otro es súper importante en pacientes diabéticos, que empieza a haber una pérdida en la sensibilidad de las extremidades, ya tanto de las manos como de los pies. Por eso es tan importante estos pacientes, cuando se realizan algún tipo de herida o algún tipo de lesión a nivel de los pies, por ejemplo, detectarlo a tiempo, porque no tienen mucha sensibilidad. Correcto. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista del cuadro diagnóstico, ¿cómo es ese ejercicio que permite ir detectando que algo no está funcionando bien y hay que empezar a poner un poco más de atención y cuidado respecto de la funcionalidad cardíaca? Para eso nosotros tenemos exámenes que son estandarizados para este tipo de patologías. Por ejemplo, para la hipertensión arterial está la toma de presión, que puede ser algo como súper cotidiano para cualquier persona, pero la gran mayoría de los pacientes que son ingresados hipertensos, o algunos que sufren de algún tipo de infarto agudo al miocardio sin tener certeza de esto, es por una toma de presión ocasional que puede encontrarse sobre los valores de 140,90 miligramos de mercurio. 14,9 como se le conoce. Claro, 14,9. Normalmente si está 12,8, que es lo que suele hablar la población más de forma coloquial, se encuentra dentro de rangos normales. Ya, pero cuando hablamos de una persona que está incluso sufriendo un infarto, pueden haber niveles sobre los 190 o sobre los 200 fácilmente. Ya, entonces siempre el primer examen diagnóstico que tenemos, o lo más a mano, es la toma de presión. ¿Ya? Por ejemplo, para la diabetes tenemos exámenes de sangre, ya para ver la glicemia en ayuna, el tema de la insulinoresistencia, por ejemplo, que es una etapa previa a la diabetes. Y ya más especializados está el electrocardiograma, ya que el electrocardiograma es como la foto del momento, por así decirlo. Un paciente con algún tipo de sintomatología asociada a infarto agudo al miocardio que acuda a un servicio de urgencia, una de las primeras opciones que se toma es el electroencefalograma. Las personas que tengan algún tipo de preexistencia, entiéndase también como enfermedad de base, podrían ser más susceptibles a ser afectadas a futuro o en el breve plazo incluso por algún problema de carácter cardíaco. Sí, lamentablemente es un gran porcentaje de estas enfermedades son las que desencadenan a la larga las enfermedades cardíacas. Ya, por ejemplo, la hipertensión arterial se habla que es la principal causa de los infartos agudos al miocardio o a las enfermedades cerebrovasculares, que son las primeras causas de muerte a nivel del país. Y eso se explica más que nada porque fisiológicamente el corazón se está de cierta manera acostumbrando o compensando a un ritmo de vida más acelerado. Y como decíamos en un principio, al ser un músculo, este músculo se está forzando de tal forma en que a la larga toda la fisiología del cuerpo es la que va cambiando. Claro. Y eso también puede ir evidenciando estas complicaciones que tú ya bien has detallado y que pueden ser una sensación de alerta en caso de que algún paciente o una paciente pueda experimentar algún tipo de problema. Y sobre todo entendiendo que el funcionamiento cardíaco va mucho más allá de un ataque al corazón. Pero si es que estamos ya en una situación un poquito más extrema, cuando ya el corazón no empieza a funcionar bien, y empiezan a surgir todos estos mensajes del cuerpo que uno tiene que empezar a entender, a decodificar, cuando ya tenemos que percatarnos de que algo está pasando y que pudiésemos ser, por ejemplo, víctimas de un ataque al corazón.
Claro, los síntomas del infarto al miocardio, el infarto agudo al miocardio, que es más conocido como el ataque al corazón, sobre todo son una sensación de ahogo, ya es como un dolor en el pecho que la mayoría de los pacientes lo describe como opresivo, ya es como si tuviesen algún tipo de peso sobre el pecho o sobre el cuerpo, y suele irradiarse tanto a las extremidades superiores, por ejemplo a los brazos, a la mandíbula o también al abdomen. Ya se ha visto pacientes, sobre todo adultos mayores. El adulto mayor tiende a cambiar un poquito este tipo de síntomas en gran parte de las enfermedades, a ser un poquito más asociados quizá a la desorientación, un paciente que empieza más desorientado, un poco más perdido, y por ejemplo con un dolor, una epigastralgia, que es un dolor en la boca del estómago que sea más permanente y punzante. ¿Ya? Pero principalmente es lo que mencionaba del dolor opresivo en el pecho, un dolor que el paciente describe que no puede respirar, que le falta el aliento incluso. Y sumado a eso puede haber algún tipo de cefalea y pacientes que no han llegado, por ejemplo, a nosotros, que han presentado una sudoración excesiva. Ya un paciente que muchas veces llega caminando al servicio de urgencia porque siente esa molestia en el pecho, porque está muy sudoroso, está más taquicárdico obviamente, pero eso todo se ve reflejado después en el electrocardiograma. Sudoración excesiva que no necesariamente responde a una condición climática propia del destino, incluso puede darse en estos periodos de mayor frío en invierno. O sea, puede una persona llegar así y eso evidentemente da cuenta de que algo no está funcionando. Claro, o sea, el tema, por ejemplo, de la sudoración, al final, como todas las enfermedades, no es solo un síntoma, sino que es la suma de esto. Pero un paciente con una sudoración excesiva asociado a este dolor en el pecho, sí o sí es antecedente de algún tipo de enfermedad cardíaca del momento. Ya por eso es tan importante el tema de la anamnesis, por ejemplo, de la consulta que se le hace al paciente antes de ingresar, sobre todo en los servicios de urgencia, en servicios que son un poco más ambulatorios, porque hay muchos centros, por ejemplo las postas o algunos CEFAM, que no cuentan quizás con un médico de turno para poder evaluar estas urgencias, pero ya solo con describir o preguntarle al paciente si siente ese dolor en el pecho, que suele ser irradiado, ya es algo para derivarlo lo antes posible al hospital, por ejemplo, o al servicio en Clínica San Javier. ¿Qué se sugiere entonces para cambiar las conductas de subsistencia habitual de una persona y empezar a reducir aquellos factores que eventualmente podrían desencadenar en algún momento alguna complicación cardiovascular, María José? Lo importante es tratar de fomentar estilos de vida saludables, ¿ya? Como hablábamos, el principal culpable de esto, el principal riesgo es el consumo del tabaco. Entonces, más que nada, un llamado de atención a toda la comunidad a tratar de disminuir este consumo, y en verdad tampoco favorece mucho la disminución, porque el cigarro, el daño que provoca a la larga es tan acumulable de que aunque se disminuya en dosis también va a seguir causando algún tipo de efecto. Entonces la recomendación desde ya es a detener el consumo del tabaco, a suspenderlo de forma definitiva, porque aunque un paciente haya pasado 15 o 20 años como fumador activo, en el momento en que deja de consumir el tabaco ya se produce un cambio a nivel fisiológico, a nivel de sus arterias, y va a mejorar significativamente su salud. María José, esto respecto de la situación que afecta a la población chilena. Ahora, ¿qué pasa con la comunidad extranjera de diferentes nacionalidades que ha tratado de insertarse en nuestra cultura, pero que también viene con alguna patología previa? ¿Hay algún margen de riesgo que indique de que los ciudadanos extranjeros pueden tener mayor comportamientos asociados a problemas cardiovasculares versus la población chilena, o esto es inherente a la población en su conjunto, más allá de su nacionalidad o su cultura? Porque muchas veces pueden ser algunas costumbres típicas de cada territorio que pueden conducir a este problema. ¿Cómo se puede percibir eso? No, lamentablemente es una enfermedad que está tan inserta a nivel mundial que, independiente de algún tipo de sesgo que pueda haber en países, por ejemplo, del primer mundo, del tercer mundo más desarrollado o con otro nivel de vida, suele darse en grandes expectativas, porque, por ejemplo, en países que son menos desarrollados, lamentablemente no hay tanta tecnología para detectar este tipo de enfermedad, entonces son muchos pacientes que al final, a la larga, mueren, una muerte súbita, y casi siempre son asociados a este infarto agudo al miocardio, versus naciones que son más desarrolladas, naciones europeas o norteamericanas, y entre esas incluimos grandes países de Latinoamérica, Chile, Argentina, Bolivia, que son como las principales potencias, en que sí hay mayores tecnologías y se detectan a tiempo.
pero como mencionaba es inherente al tipo de cultura porque no es un solo componente, no sé, no podemos hablar por ejemplo de semana atrás cuando hablábamos del cáncer gástrico y un principal productor ahí como los alimentos ahumados por ejemplo, aquí lamentablemente es una suma de todo y que está asociado sobre todo al tema del tabaco, al tema del sobrepeso y algo, una enfermedad presente en todo el mundo. Y esto ya es a escala universal, lo que naturalmente habla de un cambio conductual de las actuales generaciones, Claro. y que evidentemente también necesitan un freno para poder empezar a cambiar ciertos hábitos, que en el fondo son los que van conduciendo a este problema. Quienes consumen drogas, marihuana, cocaína y sus potenciales derivados, también pueden ser afectados por un ataque cardíaco. Sí, también tienen un gran aumento por el gasto que significa a nivel cardíaco el consumir algún tipo de estas drogas. Ya sobre todo no se habla mucho estudios asociados, por ejemplo, a la marihuana, pero sí a drogas más duras, en el tema de la pasta base o la cocaína, que sí tienen una importante repercusión a nivel sanguíneo y que va a desencadenar en problemas a la larga que pueden estar asociados a un infarto, por ejemplo. Pero cuando hablamos de drogas, la principal siempre va a ser el tabaco con el tema de la nicotina y asociado también, obviamente, al exceso del consumo de estas drogas, ¿ya? Pero como te decía en un principio, es la suma de esto. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente con algún tipo de adicción a drogas, sumado a eso con un sobrepeso, sumado a eso hipertenso o con colesterol alto o diabético, ahí es como que hace la bomba para poder desencadenar algún tipo de enfermedad. Dejar las drogas, dejar el cigarrillo, dejar el alcohol, mejorar los hábitos de las personas que tienen sobrepeso, ¿van a ayudar a reducir un eventual problema cardíaco a futuro? Sí, ayudan notablemente. O sea, el 70% de estas muertes son prevenibles, entonces solamente con limitar este tipo de acciones que tú me mencionabas, sobre todo el hecho de dejar el cigarro, de mejorar el tema del sobrepeso y tener una actividad física saludable, va a hacer que nuestro corazón, al ser un músculo, pueda tener esa memoria y poder de una u otra forma empezar a actuar más compensado, sin tener algún tipo de enfermedad asociada, porque a la larga el mismo tema del colesterol alto o los triglicéridos, por ejemplo, son los que van provocando este daño en las arterias, que va a significar que a la larga se terminen ocluyendo, hay algún tipo de taponamiento y produzca la muerte del músculo en sí. Clínica San Javier atiende pacientes de la comuna y también de sectores de sus alrededores. El tipo de consultas asociadas a problemas cardíacos ha ido aumentando con el paso de los años. Sí, ha ido aumentando y eso nosotros también lo podemos ver reflejado por las diversas especialidades y prestaciones que está otorgando actualmente la clínica, ¿ya? Actualmente, por lo menos en sede de Clínica San Javier, acá en la ciudad de San Javier, porque también está en San Clemente y en Villa Alegre, contamos con 2 cardiólogos con atenciones médicas semanales. Entonces, producto de esto también se están haciendo mayores exámenes que son diagnósticos más especializados, como por ejemplo el ecocardiograma. ¿Ya? Es un examen súper importante para la detección de esto, para el análisis de la anatomía del corazón y para prevenir algún tipo de oclusión que pueda haber a futuro. Ya también se realizan electrocardiogramas de urgencia, hay médicos de urgencia que están atendiendo y la gran mayoría, por no decir todos los médicos obviamente, que son generales, que no tienen algún tipo de especialidad, siempre han estado actualizados con este tema de las enfermedades cardiovasculares, la sintomatología asociada, y también se cuenta con el servicio de urgencia en la clínica, que obviamente es como la primera sospecha ante este tipo de enfermedad. O sea, un paciente que llega con esta sintomatología, lo primero que se hace es tomarle el electro. Se podrían tomar si fuese en horario de la mañana, por ejemplo, o un poco más acotado, enzimas cardíacas o algún otro tipo de examen de sangre, y al mismo tiempo va a tener la atención de un profesional, de un médico, va a estar una enfermera, todo un equipo multidisciplinario, y va a ser un paciente que se va a compensar y se va a derivar a un servicio de mayor complejidad, en este caso al Hospital de San Javier, Hospital de Linares, Hospital de Talca. Hay problemas que evidentemente son inducidos y que esto va a generar a la larga problemas del músculo cardíaco. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen alguna enfermedad congénita, que saben que la tienen, o en su defecto lo desconocen y mediante un examen se percatan? ¿Cuál es la prevalencia allí? ¿También hay una condicionante que puede provocar tarde o temprano
alguna complicación? Claro, eso se ha visto aumentado estos últimos años por la cantidad de exámenes que se han hecho, sobre todo exámenes intrauterinos que muchas veces pueden diagnosticar este tipo de enfermedades congénitas, ya porque la gran mayoría de estas enfermedades suelen darse durante los primeros años de infancia, durante la primera niñez, ya cuando hay algún tipo de malformación anatomológica, es donde se puede detectar y puede dar algún tipo de síntomas. Y también, como tú mencionabas, por ejemplo, un examen que un paciente suele pedirlo o que está con algún tipo de presión arterial controlada y que aún así no se explica algún tipo de taquicardia o algún tipo de molestia, y al solicitar, por ejemplo, un ecocardiograma se puede detectar algún tipo de malformación, ¿ya? Y evidentemente esto también va a ser un riesgo que se suma a padecer algún tipo de enfermedad cardíaca. Aclarar un punto, es decir que ya no son más hombres que mujeres o más mujeres que hombres, sino que hay una suerte de empate técnico, ¿no? Sí, hay un empate que lamentablemente se ha dado en los últimos años en la sociedad, y la verdad es que, bueno, yo investigando como las principales causas, habla más que nada del tema hormonal de la mujer, ya el tema de la menopausia, la suma de algunos medicamentos que se han visto, suplementos, por ejemplo, vitaminas, que a la larga no van a compensar de total forma el hecho de la mujer en sí, lo que va a ejercer su sistema hormonal biológico, por así decirlo. El tema del embarazo, que también suele ser un importante periodo en el cual pueden haber algún tipo de enfermedades, por ejemplo la diabetes gestacional, que puede ser una mujer sana, entre comillas, sin ningún tipo de patología evidente, y que durante el embarazo pudo haber tenido algún tipo de desorden metabólico y generar una diabetes. Eso ya la hace más propensa a tener algún tipo de accidente vascular o algún tipo de infarto. Tú lo advertías, hay que cambiar el hábito, hay que cambiar la cultura, pero evidentemente que hay una cuestión que va mucho más de fondo, en el sentido de que la actitud de una persona debe ser fundamental y entender que cambiando los hábitos se puede generar una labor preventiva. Y si bien es cierto, estamos hablando de un problema que va arrastrado por los años y que durante todas las etapas de la vida hay que tener un grado de cuidado y atención, ¿a qué edad se sugiere que las personas puedan comenzar a realizarse exámenes que permitan ir verificando alguna condición para descartarla o para confirmar algún cuadro patológico que derive en un complejo problema de carácter cardiovascular? Claro, lamentablemente las estadísticas nunca suelen ser tan certeras con estos grupos de riesgo, y por lo mismo, por ejemplo, a nivel de salud pública, la mayoría de las garantías explícitas en salud, que son las patologías GES, comienzan desde los 15 años, porque suele haber un promedio de edad más frecuente en pacientes sobre los 30 o sobre todo los 40 años, pero aún así siguen habiendo casos más aislados de niños de 15 años, de 16 o 20 años, ¿ya? Pero las guías lo que hablan es más que nada una prevención con antecedentes de primera línea, por ejemplo, padres o hermanos, sobre los 20 años. O sea, a partir ya de los 20 años, si yo tengo antecedentes de hipertensión en mis padres, de diabetes, algún infarto que hayan sufrido, lo importante es que desde ahí yo me empiece a realizar por lo menos el examen de ayuna, o sea, de glicemia en ayuna, para detectar algún tipo de diabetes o alguna toma de presión. Ya por lo mismo se han instaurado el tema de los EMPA, ya que son el examen médico preventivo en el adulto, que suele ser realizado a pacientes mayores de 18 años sin ningún tipo de patología, pero que el énfasis es en los pacientes mayores de 40 años. Ya, así que si hablamos como de un grupo etario más de riesgo, podría ser sobre los 40 años para presentar, por ejemplo, hipertensión y diabetes, y sobre los 55 años para presentar infarto agudo al miocardio o enfermedades cerebrovasculares. No hay que confiarse entonces de la delgadez, por ejemplo, No. y cuando una persona ya tiene algún grado de sobrepeso evidente, con mayor razón debe poner énfasis en el cuidado de su salud. Claro, porque muchas veces el tema de la contextura delgada, por ejemplo, puede enmascarar algún tipo de enfermedad que se puede ver evidenciada en un examen de sangre, como el caso del colesterol alto o los triglicéridos, que no necesariamente tienen un
factor que se desencadena propio a la alimentación, ¿ya? El tema de la contextura física, un paciente que sea, entre comillas, normal, enflaquecido, sobrepeso, tiene muchas variantes, ya no es solo lo que el paciente consume o lo que está comiendo, también hay temas genéticos, hay herencias que a veces suelen ser un poquito de contextura más delgada y algo que se va heredando a través de los años, o algún tipo de enfermedad que va siendo transmitida por años. Por ejemplo, la hipertrigliceridemia, que son los triglicéridos altos, suele tener un importante componente familiar. Si mi mamá sufre de hipertrigliceridemia, probablemente yo también puedo tener ese antecedente. Y no lo voy a saber o no lo voy a sospechar hasta realizarme un examen de laboratorio. María José, bueno, reiteremos entonces a la comunidad qué tipo de exámenes pueden ser parte del paquete de prestaciones que entrega la Clínica San Javier para acudir allí, realizárselos y, dependiendo de los resultados, solicitar las horas correspondientes a un especialista en la materia. Claro, en la clínica nosotros actualmente lo ideal es promover un enfoque preventivo, ya que el paciente no espere a presentar alguno de estos síntomas, el tema del cansancio, los dolores de cabeza frecuentes o la presión en el pecho que puede significar algo más agravado, sino que realizarse chequeos continuos, una toma de presión, por ejemplo, un perfil seriado de presión arterial que es la que va a diagnosticar a un paciente hipertenso, exámenes de laboratorio en sangre que son como estándar, por así decirlo, que es colesterol, los triglicéridos, el perfil lipídico y la glicemia para detectar algún tipo de diabetes. ¿Ya? Y lo otro que también se realiza en Clínica San Javier, el electrocardiograma y el ecocardiograma, que pueden estar directamente ligados a este tipo de patologías cardíacas. Perfecto. Bueno, María José, muchas gracias por exponer en detalle todas estas situaciones que en el fondo pueden dar luces para comenzar a poner un poquito más de atención a nuestro propio funcionamiento, comprender que ciertos hábitos pueden ser conductores hacia una condición que puede ser evitable y también hacer especial hincapié en un punto no menor. El 70% de las patologías asociadas a un mal comportamiento del organismo podrían desencadenar una enfermedad cardiovascular. Así que eso provoca que este alto número sea mitigable y depende de todas y de todos absolutamente. Claro. Es el llamado más que nada a la población, educarse, poder promover estilos de vida saludables y poder prevenir, ya porque una población que es más educada en el hecho de saber cuáles son los síntomas, por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo que pueden presentar, va a ser esa persona que va a acudir quizás sin ningún tipo de molestia aparente a un servicio de urgencia o a un contexto de un centro de salud, y es la que podría detectarse a tiempo, por ejemplo, una enfermedad o algún tipo de malformación y no ser parte de las estadísticas que hablan de la primera causa de muerte a nivel del país y a nivel mundial. Gracias por tu valioso tiempo con el 30 Te Ayuda. Gracias a ustedes. María José Vázquez, enfermera de la Clínica San Javier, con nosotros en este capítulo de nuestro programa El 30 Te Ayuda, con algunos consejos que son fundamentales de ser rescatados, empezar a reconocer también algunos comportamientos o algunas manifestaciones del organismo que permiten ir comprendiendo la magnitud de un problema que ha ido increciendo con el paso de los años y que se ha convertido en la mayor causa de muerte no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo, una enfermedad de carácter cardiovascular. Un tema relevante en este que es el mes del corazón. Hacemos la pausa, ya seguimos hasta las 5 aquí en El 30 Te Ayuda.